Vamos a ver entonces algunos conceptos de programación básica. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es un programa? Un programa es básicamente una secuencia de instrucciones, directivas o comandos. Para nuestro nivel, todas estas palabras son sinónimos que se van a ejecutar secuencialmente. Es decir, que entonces un programa es algo que tiene un principio y que tiene un fin. Esto es fundamental y entonces a todo esto lo llamamos un autómata finito. Es una condición esencial para que un programa sea tal. Debe ejecutarse en un tiempo razonable. La razonabilidad del tiempo será tema de otra discusión, pero debe terminar. En un punto debe terminar. Antes de generar esta serie de instrucciones, comandos, directivas, sentencias, hay algo que nosotros vamos a necesitar para hacer el programa. Y eso es básicamente una idea. Y la idea es qué es lo que vamos a resolver. Esto nos lleva a otro elemento esencial dentro de la programación, pero que no es exclusiva a ella, que es el algoritmo. Pues debemos especificar un algoritmo antes de empezar a generar un código. Tomemos entonces por caso que vamos a diseñar un algoritmo que resuelva, por ejemplo, el potencial. Vamos a cambiar de color, buscarlo un poquito más muy razonable, que resuelva el potencial y campo eléctrico de un dipolo. Este algoritmo va a resultar, justamente como ejemplo introductorio, sumamente simple. Y si tengo un poquito de suerte, también sumamente esclarecedor. Digamos entonces que tenemos un dipolo. Este azul no se ve, vamos a usar este otro. Y que a este dipolo entonces le asociamos un par de ejes coordenados, la semidistancia, es decir, la distancia de una carga hasta el eje va a ser A, una carga hasta el eje va a ser A, ¿sí? Sería menos A. Y entonces nosotros vamos a querer calcular el potencial en algún punto cualquiera, por ejemplo en este, del espacio del plano que rodea al dipolo. Entonces, esto estará a una distancia R1 y esto estará a una distancia R2. Entonces, claramente, lo que a nosotros nos va a convenir para calcular el campo eléctrico es primero calcular el potencial, ¿sí? Tener el potencial del total, entonces tendríamos esto y después calcularíamos el campo eléctrico como el menos gradiente del potencial. Bueno, el cálculo del potencial pareto es extremadamente simple y vamos a tener el potencial aportado por la carga menos Q
como 1 sobre 4pi epsilon 0 menos Q sobre R1, ¿sí? Y R1 no va a ser otra cosa que menos A menos X al cuadrado más Y cuadrado, todo a la un medio. Y el potencial de la carga derecha va a ser 1, o sea, la carga positiva, va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre A menos X al cuadrado más Y cuadrado, todo a la un medio. Y aquí terminamos el cálculo. Aquí terminamos el cálculo de expresiones. Entonces, una vez que tengamos esto, simplemente nuestro potencial va a venir dado como el potencial de menos Q más el potencial de Q. Entonces yo querría ahora, después de aquí, graficar de x, y buscar una representación para esto, que puede ser tranquilamente curvas de nivel. Curvas de nivel. Acá convendría ver el apunte de las representaciones que está en la página de la cátedra, donde habla cómo representar convenientemente diferentes situaciones. Y finalmente voy a tener que calcular el gradiente, ¿sí? Y el potencial, el campo eléctrico, que creo que queda esta ahí. El campo eléctrico va a venir dado como la menos derivada respecto de x de b de xy, ¿sí? Esta b es una b de xy, ¿verdad? De b de xy según y más, este menos abarca todo, más la derivada respecto de y de b de xy según cota. ¿Sí? Y también esto lo voy a querer graficar, ¿sí? Esto lo voy a querer graficar, pero como un campo de vectores, ¿sí? Voy a querer graficar como campo de vectores. Entonces, en definitiva, esto que me quedó aquí escrito no va a ser otra cosa que mi idea, mi idea de construir el programa. Vayamos ahora a diseñar el algoritmo propiamente dicho. Nosotros, al hacer el cálculo, lo que hicimos primero fue hacer el cálculo de los potenciales que correspondían a cada carga, los sumamos, y en segundo lugar los sumamos, y en tercer lugar hicimos una derivada de esos potenciales, un gradiente, derivada, la máxima derivada direccional, y a partir de los resultados 2 y 3 deberíamos obtener elementos para graficar. Bueno, a riesgo de ser extremadamente minucioso, escribamos el algoritmo. El algoritmo lo podríamos escribir así, y es el núcleo en el medio de esto, el centro de esto, está el cálculo del potencial de cada carga. Sumar ambos potenciales, y eso nos da el potencial en XY.
¿sí? Bien, esto es seguro lo que tenemos que hacer, pero para calcular el potencial de cada carga necesitamos tener, a ver, ¿qué es lo que nos va a convenir hacer acá? Para calcular el potencial de carga, estos son constantes, ¿sí? En particular en los programas que vamos a trabajar, la constante pi está definida, si no deberíamos definirla, pero seguramente, ¿sí?, la constante dieléctrica no. Entonces vamos a tener que definir la constante dieléctrica, vamos a tener que definir un valor para la carga, y vamos a tener que definir un valor para A. Pero fíjense qué interesante. El potencial para la carga negativa tiene un signo también negativo en la semidistancia A. El potencial para la carga positiva tiene un signo positivo para la semidistancia A. Por lo demás, las expresiones son idénticas. Esto nos introduce a la idea de que nosotros podríamos construir con este criterio, ¿sí?, vamos a pasar como idea una función. Entonces vamos a ver en la redacción del programa cómo construimos una función. Entonces, primero, vamos a necesitar el valor, vamos a poner acá, y vamos a necesitar el valor, tenemos que declarar y0. También tenemos que declarar el valor de Q. ¿Sí? Los módulos de las cargas van a ser iguales, pero los signos van a ser distintos, entonces vamos a tener que declarar el signo. Vamos a ver que esto nos va a ser útil para nuestra construcción posterior. Vamos a tener que declarar la semidistancia. La semidistancia A. ¿Y qué otra cosa vamos a necesitar? Creo que nada más. Bien. Esto que está en celeste, aquí, es la inicialización de variables, que va al principio, pero que se escribe y queda clara cuando uno tiene claro el núcleo del algoritmo que va a diseñar, ¿sí? Entonces, en este algoritmo uno debe inicializar estas variables, ¿sí?, y debe declararlas. Bien, ahora podemos seguir. Entonces, con estos datos, estas cuentas pueden hacerse. Hay una cosa aquí en el medio para la cual quedó muy poco espacio, lo voy a poner por acá, ¿sí?, y es que voy a tener que escribir la función que calcula potencial. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien cuando activamos el programa. Y entonces, después aquí voy a necesitar graficar, y esto puede ser tan complicado como uno quiera, tan complicado como uno encuentra el programa, ¿no? Bueno, en matemática en particular esto va a ser muy simple, está preparado explícitamente para ello. Graficar curvas de nivel, ¿sí?, que representen al potencial, y graficar campo vectorial
Bueno, acá, bueno, campo vectorial que represente al campo eléctrico. Obviamente, ¿qué pasó? En la lógica de esta redacción, que además la estamos haciendo con bastante poco espacio, voy a tratar de agarrar esto y ponerlo lo más abajo posible, ¿sí? Ahí está. En la lógica de esto me olvidé de decir que debo calcular el gradiente del potencial. Y obtener así el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos pasitos van a ser nuestro programa para calcular y graficar el dipolo, el potencial y el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Que ahora vamos a hacerlo y vamos a generar, ya con esta idea de, llamémosle, de redacción, ¿sí? Digamos también con esta idea de redacción en un lenguaje de alto nivel como es el nuestro, pasar a la codificación. Muy bien. Ahora vamos a verlo cómo se escribe esto en matemática. Para el desarrollo de nuestro ejemplo, lo primero que vamos a tener que hacer es abrir en matemática una nueva libreta, un nuevo notebook. Voy a ajustar el tamaño para que nos entre aquí en la pantalla. Y entonces nosotros escribiremos en este notebook el programa. El notebook se abre, como se pudo ver, poniendo el file new notebook, ¿sí? Y nos resulta este ambiente de trabajo. Matemática, además de ser un gran programa de cálculo, es un gran programa de edición de textos. O sea, mezcla el cálculo con la edición de texto, con lo cual abre toda una perspectiva que por el momento no vamos a profundizar, pero que nos permitiría escribir informes, libros, apuntes y además de manera interactiva. Por el momento no lo vamos a hacer, pero no puedo dejar de mencionarlo. Vamos entonces nosotros a escribir un ejemplo, lo voy a poner como ejemplo básico de resolución por programa. ¿Sí? Un título que se me acaba de empujar. Y el programa va a ser de potencial y campo eléctrico de un dipolo. Bien, esto que acabo de escribir acá ha quedado en una celda. La celda es una unidad, un conjunto de elementos, de instrucciones, de renglones, que se pueden ejecutar o no. Yo no quiero que esto se ejecute porque obviamente me va a dar un error. Entonces lo que yo voy a definir es que esta celda sea del estilo, como estoy haciendo acá, voy a estilo y voy a texto. Esto que ahora acá ha quedado como un texto. Es más, yo puedo formatear ahora esto como texto, ir a format, alineación de texto central, y me ha quedado el texto central. Bien, voy a abrir ahora, voy a generar ahora otra celda.
Recuerden ustedes que en nuestro programa, en nuestro video anterior, en la toma anterior, esa es la palabra correcta, nosotros habíamos visto que el programa debería contener declaraciones, ¿sí? O sea, inicialización, después vamos a generar una función y después vamos a hacer el cálculo. O sea que lo primero que tenemos que escribir es la inicialización del programa. Para ello, lo que teníamos que declarar, perdón por el cambio sostenido y abrupto, teníamos que declarar la constante dieléctrica, teníamos que declarar el valor de la carga, teníamos que declarar el valor de la semidistancia, y por conveniencia, después vamos a ver más tarde, debemos declarar el signo. ¿Sí? Esto se va a entender mejor más tarde. Bien, entonces vamos a hacer la parte de inicialización de variables, que es esto lo que estoy escribiendo, paréntesis, asterisco, paréntesis. Bueno, esto es un comentario, todo lo que está encerrado acá es un comentario. Eso quiere decir que tampoco va a ser reconocido para la ejecución. Pongamos entonces inicialización de variables. Es muy importante el comentario de un programa porque es lo que nos ayuda a recordar qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos. Bueno, antojadizamente voy a definir cosas. Por ejemplo, el valor carga lo voy a definir como de 1 por 10, por 10 a la menos 10. Bueno, no funcionó. Por 1 por 10 a la menos 10, ahí está. 1 por 10 a la menos 10. Y lo pongo como comentario la unidad, porque es muy importante para saber exactamente qué es lo que escribí, porque si no después cuando hago las cuentas es 1 por 10 a la menos 10, pues cualquier cosa, el valor de carga, que es el coulomb, que es el microcoulomb, que puede. Bueno. Voy a definir la semidistancia. ¿La semidistancia qué es? La semidistancia es esto, ¿no? La semidistancia es esto, ¿no? El valor de A. Usamos una distancia para que se entienda, porque dentro de 10 horas no voy a saber qué quise decir cuando escribía. En cambio, si escribo semidistancia, la probabilidad que me acuerde es mucho mayor, y eso le pasa a todo el mundo. La voy a poner en un valor interesante, 10.5 por 10 a la menos 9, y esto van a ser metros, o sea, 27.5 nanómetros. Fíjense que estoy tratando de usar todas unidades homogéneas en el sistema internacional, ¿no? Metros. Bien, estamos cometiendo errores. Ahí. Bueno, ahí lo soluciono. Después la constante dieléctrica, epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. A la menos 12 que vengo escribiendo ahora, lo estoy escribiendo a través de la línea de comando, ¿sí? Voy a poner una unidad antes que me olvide. Para escribir una potencia a través del comando, perdón, a través de comando de teclas. Para escribir una potencia a través del comando de teclas debo apretar control 6. Si apretando control 6 me pone un exponente. Y ahora tengo que escribir una fracción, porque es coulomb sobre newton sobre metro cuadrado, y entonces aprieto control shift 7 y me aparece la fracción. Es coulomb sobre newton por metro, control 6 cuadrado. Ah, sí, el control 6 no funcionó. Control 6 cuadrado. ¿Está?
Fíjense lo que va a pasar acá cuando yo ejecute esta celda. Cuando yo ejecute esta celda, lo que va a pasar es que se van a asignar los valores. Para ejecutar esta celda aprieto Shift Enter o el intro de numeral, ¿no? Se van a asignar los valores, pero me van a aparecer todos los valores acá escritos. En primera instancia podría ser interesante para revisar que las cosas son como uno quiere que sea, pero esto es muy molesto cuando está ejecutando el programa. Entonces, para evitar que aparezcan estos valores, uno aquí le va a poner al final de la sentencia pone un punto y coma. Cuando uno pone un punto y coma al final de la sentencia, bueno, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aprieto intro de numeral y se asignan los valores, pero no aparece el eco de asignación en la pantalla, ¿no? Bien, entonces ya tengo asignado mis costados. Bien, ¿qué es lo que vendría ahora? Bueno, acá vendría ahora el cálculo del potencial, ¿no? Uno pensaría que vendría, vamos a ponerlo en comentario, ahí. Yo siempre lo hago así para no olvidarme de cerrarlo, para que no me quede abierto el paréntesis con el asterisco, ¿no? Acá vendría el cálculo, bueno, el cálculo del potencial. Entonces, yo podría escribir, para hacer el cálculo del potencial, yo podría escribir esta cuenta, o sea, esta expresión más esta expresión. Pero para demostrar la potencia que tiene matemática y que es interesante, uno puede definir una función aquí. Yo ya expliqué en una toma anterior que justamente este signo menos en la segunda instancia aparece cuando la carga es menos, y eso es obvio porque la carga menos está del lado de las x negativas. Voy a hacer un pequeño agregado aquí, y es que voy a poner el nombre de los ejes que debería haber puesto hace un rato largo, ¿no? Este es el eje bien, no me sale el nombre de los ejes. Este es el eje X y este va a ser el eje Y. Ahora sí, los ejes están nombrados e identificables. Bueno, entonces, como decía, podemos escribir esto y podríamos escribir esta expresión. Pero vamos a hacer otra cosa más interesante, y es definir la función que calcula el potencial. ¿Cómo se define una función en matemática? Entonces, escribamos acá definición de funciones. Definición de funciones. Bueno, la definición de funciones es muy simple. Yo voy a definir la función potencial. La voy a llamar B corta. ¿Sí? Voy a poner B corta chica porque la función es matemática. Bien, entre corchetes, voy a poner las variables que va a tener esa función. La variable que voy a ingresar para esa función y que voy a necesitar, tanto sea para la definición de la carga y la semidistancia, como para el tratamiento del espacio, ¿sí? Voy a necesitar definir. Acá voy a tener que entrar el valor de carga, el valor de su signo,
el valor de la instancia, también va a tener que entrar el valor de X y va a tener que entrar el valor de Y, porque al graficar eso va a tener que tener un valor numérico, ¿no? Bien, entonces esas son las variables que va a tener. ¿Cómo escribo las variables? Digo decir, bueno, esto va a ser variable de X, pongo un subguión, coma, esto va a ser variable de Y, también pongo un subguión, porque y lo mismo lo voy a llamar A. Después se va a notar que después cuando llame la función no tengo que llamarla con los valores que lo puse, con los valores que la definí, sino puedo llamarlo con cualquier otro. Eso se va a ver cuando lo hagamos, cuando tomemos esta función. Y también voy a tener que poner la variable sin, ¿sí? Y para decir que esto está definiendo una función, lo que denota que estoy definiendo una función, además de poner esto entre corchetes con un subguión, es que lo voy a escribir como esto es dos puntos igual. Fíjense que cambió la presentación de las variables. Y ahora escribo mi función, Control Shift 7, escribo, me da la expresión fraccionaria, voy a escribir 1 sobre 4, espacio, el espacio que es multiplicación, pi es una variable que ya está definida. Fíjense que cuando escribo pi me da toda una serie de opciones, pi es una de ellas, pi por epsilon 0. Esta variable es esta que está definida acá arriba. Cuando yo ya está inicializada, tiene un valor y me la ofrece como opción. Y ahora voy a escribir signo, y fíjense que signo, como ya es variable que está declarada en el corchete, que es de ingreso, variable de ingreso a la función, acá me la presenta diferente. Control Shift 7 y sigo escribiendo acá arriba, signo por la carga esta variable de acá, es esta que está inicializada ahí, por eso me la ofrece, dividido Control Shift 2. Ajá. Bien, Control Shift 2 no funcionó. Y perdí el ahí va. Control Shift 2. Y perdí de nuevo. Acá, porque hay un programa corriendo Residente para señalizarlo. Bueno, entonces vamos a escribirlo así. Abrimos, cerramos paréntesis, hacemos Control, Control 2, ahí va, apareció la raíz cuadrada sin el Shift, Control 2, y apareció la raíz cuadrada, y entonces vamos a escribir algo, un paréntesis, que hacemos Control 6, que va a estar al cuadrado, le damos a la derecha, más, escribimos el otro paréntesis, Control 6, aparece al cuadrado, flechita a la derecha para salir del cuadrado, y acá adentro escribimos la expresión que va ahí adentro, que es a menos x todo al cuadrado más y. ¿Qué es lo que va a pasar con esta función? Cuando nosotros ingresemos y acá convendría poner signo, ¿sí? Vamos a ponerle paréntesis y paréntesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando, a ver si podemos poner esto en un costadito y ver la expresión. Cuando el signo sea negativo, ¿sí?, nos va a quedar la expresión menos q y nos va a quedar acá la constante menos a. Y cuando el signo sea positivo nos va a quedar esto. O sea que nosotros hemos definido en una sola función algo que nos va a valer para ambas expresiones. ¿Por qué es conveniente esto? Y porque acorta escritura, ¿sí? Entonces, y ahora nuestro potencial, ¿qué expresión tendría? Bueno, nuestro potencial tendría la expresión, lo voy a escribir acá, b total
tendría la expresión de b, ahora voy a llamar función, ¿sí? B de, y acá se van a dar cuenta que falta algo, b de x y semidistancia, semidistancia que está definida acá arriba, semidistancia, y me lo exprese porque ya está inicializada, coma, el signo, menos 1, ¿sí? Más, y ahora no tengo que escribir todo de nuevo, ilumino, copio, pego, y cambio el signo nada más. ¿Sí? Entonces, esto que escribí acá no es nada más ni nada menos que esto que está acá. Claro, pero no me dice mucho, porque esto, por empezar, tendría que haber dado un valor de xy, y esto yo lo calcularía para un punto. Pero si yo tengo este valor, tengo el valor, esta expresión de valor total, fíjense que, voy a hacer una aclaración acá, fíjense que interesante, yo no trato de llegar acá a una expresión analítica del potencial, digamos, en una sola expresión resumida y analítica del potencial, analítica no en el sentido de continuidad del dominio, sino de un método analítico, ¿no? De obtener una expresión simbólica resumida del potencial. No, estoy pensando en hacerlo numérico y con los aportes numéricos de cada una de las cargas. Ya que hubiera 10 cargas, habría 10 términos o alguna forma inteligente de hacerlo, ¿no? No con 10 términos. Una forma, hablando de forma inteligente de hacerlo, es decir, yo qué es lo que quiero, y quiero graficar el potencial. Bueno, hay una instrucción en matemática, una función built-in, digamos, construida por matemática, que es contour plot, ¿no? Eso ya cuando manejen más matemáticas se van a ir poniendo cantidad de las funciones. Esto yo lo voy a dejar escrito acá, pero no quiero que se ejecute, así que lo voy a dejar como una anotación espuria, comentada, ¿sí? Como una anotación para acordarnos con eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer con control plot. Acá está, acá me lo ofrece, control plot. Abro y cierro por 7. ¿Qué hace control plot? ¿Cuál es la función? Bueno, nos paramos arriba del control plot, apretamos F1 y control plot hace esto, ¿sí? Así que les recomiendo que ustedes, al tiempo que van copiando este programa, lo hagan. Control plot, y sencillamente lo que voy a hacer aquí es escribir, ya que lo dejé anotado adrede, escribir, lo ilumino, hago copy, hago paste, y le digo, dibujame el contorno de eso, ¿sí? De esta suma, coma, entre, abro y cierro corchete, entre x que vaya desde menos 3 por 10, control 6, a la menos 8, ¿sí? Que inicia ahí. Después lean ustedes en la ayuda qué es lo que quiere decir estos parámetros, pero es x que vaya, o sea, x desde x inicial hasta x final, que la voy a escribir ahora, y que vaya hasta más 3 por 10, control 6, a la menos 8, ¿sí? Y después le voy a pedir que vaya, voy a iluminar esto, ¿sí? Hago copy, ¿sí? Hago paste, ¿sí? Con botón derecho se me abre la ventana esa para el copy, cambio el X por el Y, y entonces le voy a decir, dibújame el contorno de esta suma, ¿sí? O sea, los aportes del potencial de cada una de las cargas, desde X menos 3 por 10 a la menos 8 hasta 3 por 10 a la menos 8, e Y desde
3 por 10 a la menos 8 a 3 por 10 a la menos 8. Venimos acá arriba, le volvemos a dar Shift Enter o Intro en el teclado numérico. ¿Y esto para qué? Porque nosotros habíamos declarado la función, pero en ningún momento habíamos ejecutado esta declaración de la función. Y ahora nos paramos de nuevo en nuestra última celda, le damos Intro y nos devuelve entonces la curva de nivel del potencial. Para que esto quede un poquito más prolijo, con más precisión, podemos escribir, e insisto, estos aditamentos no son esenciales para el cálculo y uno lo va aprendiendo con el uso, va aprendiendo con la experiencia. Le podemos, y con estos datos que uno le va pasando, digamos, de boca en boca, ¿no? Podemos escribir plot legends, acá nos lo ofrece, y acá le escribimos automatic, ahí nos lo ofrece. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando ejecutemos esto? Nos va a aparecer las leyendas de las curvas nivel con los valores de potencial. O sea que fíjese que para este nivel, para este color, corresponde esto acá, que es 0. Nosotros ya podríamos intuir entonces cómo serían las líneas de potencial, las líneas de campo, que van a tener que ser trayectorias ortogonales, ¿no?, a esto. A ver, si uno lo escribiera, si uno lo quisiera graficar, vamos a ponerlo, bueno, si uno quisiera graficar, serían cosas que deberían ir perpendicular. Debería ir perpendicular por ahí, ¿no? Debe ir perpendicular ahí, perpendicular. Entonces, uno debería esperar, y además entrantes para la carga negativa, salientes para la carga positiva. Bueno, pero vamos a ver si en vez de hacer esta suerte de perpendicular acá, ¿sí? Esas trayectorias ortogonales, ¿no? Pero en vez de hacer este movimiento artístico, veamos si ahora podemos hacer el cálculo del campo. Entonces, ahora para calcular el campo eléctrico tenemos dos opciones. O bien tomamos la expresión de la función del potencial, la derivamos respecto de x y respecto de y, generamos las funciones de campo eléctrico, las sumamos con el aporte de cada carga y graficamos eso, o directamente generamos una instrucción que básicamente haga todo eso, pero en un solo paso, ¿sí? en una sola sentencia. A ver, para que quede claro. Como dije antes, lo que podríamos pensar primero es que definimos una variable campo x que sea la menos derivada, si se escribe la derivada, ¿no? La derivada es d, la menos derivada de la función que define el potencial, ¿sí? Copiamos, pegamos respecto de x. Esto nos va a dar este resultado. Este número que aparece acá es porque
pi, epsilon, 4, carga, tienen todas esas variables, tienen valor. A ver, haciendo una digresión en el cálculo, yo podría, por cuestiones de prolijidad o por lo que fuera, yo podría limpiar esas variables. Para limpiar esas variables lo que hago es clear, ¿sí? La función clear, que justamente lo que hace es limpiar, y pongo epsilon 0 y pongo carga. ¿Hay algo más para limpiar? Diría que no. Y ahora si yo copio esta celda y la vuelvo a ejecutar, me resulta que ahora aparecen explícitamente todas las variables. Ahora, después cuando haga cálculo no me tengo que olvidar de volver aquí arriba y volver a inicializar. Fíjense que se ha puesto en azul, ¿no? estas variables porque han perdido el valor. Volver a correr esto. Bien, volvamos al cálculo del campo. Entonces, derivo la función potencial, obtengo el campo X. Voy a ponerle porque si no después me voy a olvidar. Obtengo el campo, obtengo una expresión para el campo X, puede ser cualquiera de las dos, sin distinto para nuestro problema. Obtengo una expresión para el campo Y, ¿sí? Que va a ser igual a la menos derivada de la expresión potencial, ¿sí? Copy, paste, según Y, y esta va a ser la derivada. Entonces ahora debería yo con estos valores definir una función, ¿sí? Campo X función, bueno, pongamos esa función, que va a tener que ser igual a esto. ¿Ese es el X? Sí. Campo X función que va a tener que ser igual a esto con las variables X y A signo, ¿sí? Entonces hay que definir la función X y defino entonces la función para el campo Y, el componente Y, ¿no? Entonces digo componente de campo Y, la función, entonces va a tener las mismas variables esto, pero primero voy a aprovechar la memoria y esa es un potencial. ¿Qué pasó? Voy a tomar esto y voy a simplemente, va a ser conveniente tomar esto y simplemente ponerlo acá y cambiar a signo menos X, esto cambiarlo por Y. Sacar ese paréntesis que sobra y entonces poner las variables X, la variable Y a la función, que la función tome la variable Y, que la función tome la variable A, que va a ser la semidistancia, y que la función tome la variable signo, que va a ser esto. Entonces ahora debería yo calcular el campo total en X y llamar a la función, o sea, campo total según X va a ser igual a campo
campo XF, ¿sí? Para X y semidistancia menos 1, ¿sí? Vamos a poner pararnos acá, más edit undo, más copiemos esto y tomámoslo acá, más campo según X función X y semidistancia, la carga positiva con 1. Y eso nos daría el campo según total según X. Y el campo total según Y, volvemos a copiar esto y va a ser el campo total según Y, va a ser lo que ya teníamos escrito, pero cambiando la X por el Y, que ya lo teníamos definido acá arriba como campo Y, y después los argumentos de la función van a ser los mismos. Por lo cual ya tendríamos la componente total de campo Y, la componente total de campo Y, recorremos en X e Y y podríamos graficar. Todo esto lo podemos hacer en una sola sentencia, ¿sí? Para graficar vamos a usar la función vector density plot. No desesperen por aprender todo este tipo de funciones en un solo atracón, porque no es así. O sea, esto uno lo va aprendiendo con la práctica, a medida que va haciendo problemas, a medida que va resolviendo y que va consultando permanentemente el F1, ¿sí? El F1 que nos va a devolver, a ver, voy a tratar de poner esto en foco, el F1 que nos va a devolver la ayuda del caso y nos explica cómo se usa la función. Y es más, esto conviene consultarlo, sobre todo cuando uno es nuevo, consultarlo y ver cómo lo usan otros. Y esto, por ejemplo, es un artículo muy interesante sobre visualización de vectores y qué es lo que se utiliza para visualizar vectores. Pero insisto, eso se va haciendo con el andar. Entonces, vamos a hacer vector density plot, pero acá hagamos una soledad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Yo voy a decir, grafique la densidad vectorial de el gradiente. Yo podría hacer toda esta derivación de X e Y en un solo paso. Es más, lo voy a hacer acá arriba. Le voy a mostrar que ahora el campo, ¿sí? El campo lo voy a poder escribir como el menos, lo voy a hacer en un solo paso, las dos derivaciones anteriores, ¿sí? Como la menos derivada de esta función, la menos derivada de la función potencial, coma, doble llave, y que derive respecto de X y que derive respecto de Y. Entonces, cuando yo les dé control enter o intro del teclado numérico, lo que me va a hacer es directamente calcular las dos componentes, va a ser el gradiente, ¿no? Me va a calcular cada una de las componentes. Ahora bien, yo, digamos, voy a utilizar este criterio, pero acá que debería hacer, ahora yo debería definir una función que tenga estas componentes. Puedo abreviarlo todo de una manera mucho más fácil. Digo, yo quiero calcular la densidad vectorial de
¿el gradiente de qué cosa? Y el gradiente del potencial total. ¿Y cuál es el potencial total? Y el potencial total es este que teníamos, ¿sí? Para el cual habíamos dibujado el contorno. Pero hay una cuestión, esto es una función, esto es una operación. Y esta función lo que hace es graficar algo con números. No tendría sentido que yo le escriba, por ejemplo, esto que le voy a escribir. Así nomás. Graficar el contorno, a ver, ahí está. Graficar el contorno de, ahora tome esta función, que es el potencial total. Fíjese que yo en ningún momento resolví obtuve una expresión analítica. Siempre estoy usando el dato numérico, y esa es la idea de esta práctica, ese trabajo, usar todo numérico, ¿no? Entonces, calcule el gradiente de esta función para x e y, ¿sí? Y le voy a decir que lo calcule entre x que vaya entre menos 3 por 10, control 6 para hacer exponente, a la menos 8, y que termine el x en 3 por 10, control 6, a la menos 8, y que el y lo grafiquen 1 por 10, control 6, a la menos 8, hasta 3 por 10, control 6, a la menos 8. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé enter a esto? A ver, está todo bien cerrado. Sí, está todo bien cerrado. ¿Qué pasa cuando yo dé enter a esto? Nada. No grafica absolutamente nada. Y está bien, porque ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Con esta función, usted grafique esta operación. Bueno, no hay malas noticias. Estas funciones grafican números, no operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de esto? Hay que decirle que evalúe la operación, que evalúe la operación por venir. Tiene que evaluar esta operación. ¿Sí? A ver, el paréntesis cierra bien, el concepto cierra bien. Entonces ahora le digo, grafique lo que resulta de la evaluación de este gradiente. Y entonces, ahí sí, grafica, y entonces vemos el perfil, el campo vectorial que representa el campo eléctrico en la parte superior, digamos, en esta región del dipolo. ¿Por qué lo grafico ahí? Bueno, para que aparezcan las flechas. Porque el campo eléctrico, a diferencia del campo eléctrico, es tan intenso entre esta zona y esta zona, que si yo graficara todo esto me aparecería una flecha acá y una flecha acá, o sea, un vector acá y un vector acá, y todos estos vectores no aparecerían porque serían extremadamente pequeños. Como este ejercicio es simplemente para demostrar que se puede graficar y que es un programa escalera, lo hacemos en esta zona. Resumen, hemos aprendido varias cosas. Primero, hemos aprendido cómo ingresar cosas en matemáticas. Segundo, esto es un programa escalera, o sea, tiene una inicialización de variables, tiene una definición de funciones, grafica. Bueno, esto podría ser una alternativa de hacer el programa, lo mostramos de manera informativa. Seguimos acá,
seguimos en secuencia, en realidad esto lo podríamos todo comentar, venimos acá y graficamos. O sea, en ningún momento, cuando hicimos este programa, en ningún momento nos apartamos de este criterio, ¿sí? Hicimos un algoritmo, pero es un programa secuencial en escalera. Veremos a continuación formas de controlar el flujo de ejecución de estas instrucciones.